Señoras y señores, nueva vez, muchas gracias por el honor de su compañía en este mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias por estar ahí, compartir, comentar, suscribirse. Esta es la opinión de Roberto Payano. Me ha llamado mucho la atención algunas palabras específicas, yo considero especiales, del presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, a raíz del retiro, vamos a decir, por esta ocasión, de las tropas estadounidenses de Afganistán. Después de 20 años, supuestamente terminando de buscar las armas de destrucción masiva por las que desbarataron a Irak, por las que provocaron más de 1 millón de muertos en Irak, supuestamente tratándose de cobrar el derribo de las Torres Gemelas, si es verdad que ese fue un acto terrorista de sectores externos. Bueno, 20 años después, Estados Unidos sale corriendo de Afganistán, corriendo para dejarle ese país a los que estaban ahí cuando ellos llegaron a justificar su producción de armas. Pero a raíz de eso, el presidente de Estados Unidos, y con las discusiones que se armaron, porque Estados Unidos a veces es un país subdesarrollado cualquiera. El pasado gobierno culpa al actual de todo lo malo que pasa. Si hay algo bueno, dice que fue el que lo dejó. Ese retiro de Afganistán, esa huida, ya se veía hace rato y la dejó preparada el mismo pasado presidente, el señor Trump. Pero ahora todos los republicanos salen en el Congreso y en todas partes a criticar a Biden. Bueno, ¿qué ejecutó eso? Bueno, el señor presidente de los Estados Unidos, en medio de tanto dolor, tantos muertos, sin uno saber la verdadera razón, porque no me digan lo de la torre, que eso no se sabe quién lo tumbó, dijo algo que en medio de tanto daño es una gran cátedra de sociología política, una gran cátedra para aprender algo. Mire, el señor Joseph Robinette Biden Jr., 46 presidentes de los Estados Unidos, ex senador por 24 años de la Unión Federal Americana, ex vicepresidente por 8 años. O sea, no es que tampoco lo que él aparenta a veces, ¿verdad? Es un gran político y un gran funcionario con mucha experiencia. Es un reconocido abogado, especialista en historia del arte, es historiador en sentido general, politólogo, profesor de su lengua madre, el inglés. Y el señor Biden se destapó en medio del dolor de la retirada de Afganistán y las críticas, sinceras o no, por los muertos o por el cuestionamiento al poderío, las críticas que ha traído. El señor Biden dijo lo siguiente: nuestro problema, el problema de ellos, de Estados Unidos, que él está reconociendo, es que nosotros insistimos en la construcción de naciones a nuestra imagen y semejanza, contra culturas que tienen milenios, y esa es una misión imposible. Recuerdo que estoy citando al presidente Biden. Ya no se trata, sigue diciendo señor de los Estados Unidos, ya no se trata de Afganistán, sino de un cambio estratégico
en nuestras intervenciones militares. Señores, eso lo dice Joe Biden. Después que se sabe que Estados Unidos gastó durante 20 años de entre 300 a 350 millones de dólares diarios en Afganistán. 10,000 norteamericanos muertos. 18 veteranos que vuelven de las guerras en el mundo a Estados Unidos se están suicidando cada día. Bueno, pero algo bueno hay que tomar. Yo quiero tomar esa reflexión que el presidente Biden hace en torno a lo imposible que significa salir por el mundo a cambiar culturas contra esas intervenciones que ellos hacen. Para decirle al señor presidente que Estados Unidos no lo provocó él, pero lo hereda su gobierno, tiene una deuda moral, una deuda humana con una señora norteamericana, internacionalista, ciudadana del mundo, ser humano, que quiere que Estados Unidos se lleve bien con el resto del mundo, nada más. Esa señora se llama Ana Belén Montes. Ana Belén Montes permanece presa en los Estados Unidos. Es una presidiaria del Centro Médico Federal Carswell de los Estados Unidos, en Texas. Ana Belén Montes nació en Alemania por accidente, donde trabajaban sus padres, norteamericanos de origen puertorriqueño. Su padre es un destacado médico, o fue, no sé, y trabajaba como psiquiatra para el ejército de los Estados Unidos en Alemania. Ahí nace su hija, Ana Belén. Y vuelven cuando termina su servicio a los Estados Unidos, donde esta niña termina de criarse como una norteamericana más. Ana Belén Montes es egresada de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, Estados Unidos. También es egresada de la Universidad de Virginia y es egresada de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Paul Nash, que es una universidad de posgrado. Oigan el nivel de esta ciudadana, que es una universidad de posgrado con centros en Washington, Italia y China. Ana Belén Montes nació el 28 de febrero de 1957. Cumplió el pasado mes de febrero 64 años. Y un tercio de esa vida, casi un tercio de su vida, que cumplirá el 21 de este mes de septiembre, 20 años, los lleva presa. Ana Belén Montes trabajó como analista senior de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos. Ella era nada menos que la encargada de asuntos cubanos en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene derecho a tener no una embajada, no un estudioso para conocer la sociología de los pueblos hermanos, no. Estados Unidos tiene un departamento de asuntos cubanos en la Oficina Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué le parece? Hace 20 años esta joven está presa porque fue acusada de conspiración para espiar. La condenaron a 30 años, 25 en prisión y 5 bajo vigilancia probatoria.
Ana Belén fue enviada a Cuba por los servicios de calizaje, los servicios de inteligencia, los servicios de espionaje del gobierno de los Estados Unidos. Ella fue enviada a Cuba por Estados Unidos para hacer un trabajo conociendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. ¿Cómo le cae? Porque usted sí puede vivir mandando gente a molestar al resto del mundo, pero cuando los otros se cuidan de usted, entonces hay que tener mucho cuidado. Pues resulta que Ana Belén, cuando conoce ese pueblo cubano, primero disfrazada de diplomática, pero en realidad agente de espionaje, que usaba ese cargo en Cuba para hacer un trabajo sobre las Fuerzas Armadas de Cuba, que nunca han ido a Estados Unidos a molestar. Esa muchacha cambió sobre Cuba. Esa ahora, toda una señora, cambió sobre Cuba. Mala suerte para Estados Unidos, ¿verdad? Cuba simplemente está ahí, ella fue a Cuba. Bueno, ella terminó, su posible libertad sería el 1 de julio del 2023. ¿Cómo les sigo contando? Ana Belén terminó convencida y así se lo recomendó a sus superiores militares de que Cuba no era, como no lo es, como no lo había sido nunca, una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Esta señora terminó dándose cuenta, y así lo informó, que Cuba solo quería que la dejaran vivir en paz y estaba dispuesta a dejar vivir en paz a los vecinos. Así de sencillo. Ana Belén Montes tiene 3 hermanos, no sé cómo se llevan actualmente, porque una de ellas era también de la seguridad de los Estados Unidos y prefirió hablar mal de su hermana para no ofender a su gobierno. Bueno, es su derecho, está bien. En realidad no sé cómo siguen los padres de Ana Belén, no la trataron muy bien cuando cayó presa. Bueno, Ana Belén, esa democracia de Estados Unidos, la mantuvo 15 años en total aislamiento. 15 años en total aislamiento. Algo prohibido por las leyes de Estados Unidos y por las leyes de los organismos internacionales, ¿verdad? Ella enfrentaba la posibilidad de una pena de 30 años o pena de muerte. Al final terminó aceptando algunas cosas, diciendo por qué, y un problema de conciencia, y la condenaron, como dije, a los 30 años, pena máxima, incluyendo 5 de posible probatoria. A una mujer que solo dijo en juicio, en audiencia, solamente dijo: espero que mi caso aliente a nuestro gobierno para que abandone su hostilidad en relación con Cuba y trabaje conjuntamente con La Habana, imbuido de un espíritu de tolerancia, respeto mutuo y entendimiento. A una persona que empieza así, que piensa así, el sistema decidió arrestarla por 30 años. He leído que cuando algunos de sus superiores fueron a apresarla, llevaron una enfermera, una silla de ruedas y un tanque de oxígeno, porque pensaban que la señora Ana Belén se iba a desmayar cuando le dijeran que estaba apresada, acusada de espiar para los hermanos cubanos. Ni la enfermera, ni el tanque de oxígeno, ni la silla de ruedas fueron necesarios. Ana Belén salió con la frente más en alto que los supuestos o reales hombres que la apresaron. A Ana Belén dedicamos siempre unas palabras
que Fidel Castro publicó en algunas de sus reflexiones, en las que, aunque no menciona a Ana Belén, muchos amigos pensamos que es para ella. El comandante en jefe dijo alguna vez: los que de una forma u otra contribuían a proteger la vida de cubanos frente a planes terroristas y los proyectos de asesinar a los dirigentes cubanos por los numerosos programas por varias administraciones de Estados Unidos, lo hicieron por conciencia y merecen todos los honores. Y entre esas personas ocupa un lugar de principalía Ana Belén Montes, que no tiene deuda de sangre con su país ni con ningún país vecino, que no tiene deudas de sangre, que no cobró por ninguna información, que todo lo hizo por un problema de conciencia, porque se convenció de que Estados Unidos molesta a Cuba, sin Cuba haberle hecho nada, y de paso sin Cuba querer hacérselo, solo por un problema de hegemonía imperial, para que digan que yo sigo siendo el dueño del continente americano. Se pueden ir a la M, no lo son. Bueno, pero volviendo entonces al actual señor presidente de los Estados Unidos, si usted tiene forma de hacérselo saber, si la embajada de Estados Unidos en mi país es tan amable, favor hacerle llegar al señor presidente actual de los Estados Unidos. Obama visitó Cuba y no resolvió ese problemita de ego que el imperio dejó pendiente con Ana Belén Montes. Y ahora lo tiene Joe Biden. A él le pedimos entonces, porque ¿a quién se lo vamos a pedir? Que libere, por favor, que le perdone el poco tiempo que le queda a Ana Belén Montes, después de 20 años de prisión a cumplirse en este mes. Ana Belén Montes no tiene sus manos manchadas de sangre, ni con norteamericanos en las torres, que yo no sé quién tumbó, ni con guerras en otros países buscando armas que Estados Unidos sabía que esos países no tenían. Ana Belén Montes tuvo un problema ideológico y quiso ayudar a la paz entre Estados Unidos y Cuba. Quiso que así como Cuba no viene a Estados Unidos no vaya a molestar a Cuba y punto, así de sencillo. En consecuencia, yo muy respetuosamente quiero decirle al señor presidente de los Estados Unidos esta pequeña reflexión final. Señor Biden, después que ganó la revolución cubana, encabezada por Fidel Castro, 13 presidentes de su país, incluyéndolo a usted, han prometido ya que antes de irse derrocarían la revolución cubana. Los 12 anteriores a usted, señor Biden, ya no son presidentes. Y tal vez ninguno tienen más prestigio que la revolución cubana y que los dirigentes de la revolución cubana, los vivos y los muertos. ¿Por qué? Porque la historia es nuestra y la hacen los pueblos, como dijo Salvador Allende, por Dios, porque la verdad resplandece siempre por encima de la represión. Señor Biden, de los 13 presidentes de los Estados Unidos que han visto la revolución socialista de Cuba, 7 están muertos. No nos alegramos, ese es otro tema de humanidad, ¿verdad? Pero están muertos. Y 6, incluyéndolo a usted, están vivos. Mucho menos de la mitad.
porque es menos de la mitad, incluyéndolo a usted. De los 13 presidentes norteamericanos que no pudieron destruir la revolución cubana y que solo han demostrado que es mejor vivir en paz con esos vecinos, señor presidente. Hay uno que no se atrevió a invadir a Cuba, lo aprobó y lo dejó aprobado para que lo hiciera el próximo presidente. ¿Por qué? Hay uno que lo hizo obligado porque encontró esa herencia. El señor Kennedy encontró eso de Eisenhower y no pudo decir que no. Pero se arrepintió. Kennedy murió o lo murieron arrepentido de haber impulsado la invasión de Playa Girón para probar a ver si podían entrar directamente. Y Kennedy dijo antes de morir que era un error de Estados Unidos creer que todos sus problemas la culpa la tenía Cuba. Y cuando lo fustigaron por el fracaso de Playa Girón, dijo con dolor que la victoria tenía muchos padres, pero la derrota siempre es huérfana. Hay un presidente de los Estados Unidos que murió siendo sospechoso de traicionar a su propio presidente, al que heredó Johnson. Hay uno que fue obligado a renunciar y pidió en su testamento antes de morir que su cadáver no fuese velado en la Casa Blanca, que no lo llevaran a la Casa Blanca cuando muriese. Oiga qué niveles de frustración y dolor. Hay uno que solo llegó a ser presidente de los Estados Unidos por el escándalo de Watergate, no por méritos propios, el señor Ford. Hay uno que lo salvó de no ser destituido del cargo de presidente, el coronel Oliver North, un guerrerista de mucho peligro. Reagan se salvó de acusaciones por narcotráfico para invadir Nicaragua, por narcotráfico, cambiar armas, cambiar drogas por armas para conspirar contra Nicaragua, porque como en muchos países del tercer mundo, la acusación se le pegó a un subalterno coronel. El señor Bush padre, otro presidente de los Estados Unidos, es más recordado porque sale a matar a los propios terroristas que él había formado. Estudiemos eso. Su paso por la CIA. Hay otro presidente de los Estados Unidos que por poquito es destituido por perjurio. Ahora anda por Haití quitándole el pan de la boca a niños hambrientos. Hay un señor llamado Bush hijo, responsable de la muerte de 1 millón de iraquíes y sospechoso de la muerte de 3,000 norteamericanos o residentes en el propio territorio de los Estados Unidos. El señor Obama, otro presidente de los Estados Unidos muy reciente, dijo que el bloqueo económico y financiero contra Cuba había sido un fracaso. Bueno, señor Biden, otro presidente es usted, que tiene la oportunidad de hacer un gesto humanitario con la señora Ana Belén Montes. Y de esos 13 presidentes, 12 anteriores que han visto la revolución cubana, solo uno puede rendírsele cierto afecto. Hablamos del señor Jimmy Carter.
un ser humano que soñó vivir en paz con Cuba. Sueña, está vivo todavía, digo soñó, porque ya no es presidente. Pero usted, señor Joe Biden, sí lo es todavía y puede tratar de terminar mejor en el corazón de los pueblos, incluyendo su propio pueblo, que los anteriores presidentes que dijeron que iban a destruir a Cuba. Libertad, por Dios, por humanidad, para Ana Belén Montes. Esta es la opinión de Roberto Payano. Muchas gracias.